Primero que todo, gracias por estar acá en Paulinas. El padre Carlos Rosell nació en Lima, es limeño, nació en el año de 1970. Es sacerdote por la Arquidiócesis de Lima, siendo ordenado en el año 2004. Ha sido rector del Seminario Conciliar Santo Toribio de Mogrovejo del 2010 al año 2015 y rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 2013-2018, actualmente docente de la misma facultad. En este momento el padre Carlos Rosell es el párroco del Santuario de la Divina Misericordia. Es una parroquia muy extensa. Entonces un aplauso para todos los que están acá acompañando. Muchas gracias. Y fue de la parroquia Cristo Sacerdote. Entonces un aplauso para los de Cristo Sacerdote que están acá. Parroquia Corazón de María. Parroquia Corazón de María. En Santa Rosa también. Bueno, les comparto que con todo este trabajo y actividad apostólica y sacerdotal del Padre Carlos, no sé a qué horas el Padre Carlos saca tiempo para escribir. Y todos sabemos cómo escribe. El Padre Carlos está escribiendo para Paulinas, muchas gracias, Padre, y a través de Paulinas para toda la Iglesia, para muchos países de América Latina, para todos nosotros que estamos acá presentes. Está escribiendo desde el año 2013, ininterrumpidamente. 2013, estamos en el año 2019, está preparando un ratito con los Santos 3 y está con un trabajo de mucha responsabilidad que la editorial me ha pedido el favor, y es el libro Les doy la buena noticia para el año 2020. Entonces él está haciendo el comentario al Evangelio de cada día de este libro de Les doy la buena noticia, que es un libro que puede estar en el nochero de sus habitaciones, para acompañar con la palabra de Dios y con la explicación del Evangelio cada día del año. Entonces ha hecho ese trabajo, no sé a qué horas, pero muchas gracias. Entonces tengo por acá, no sé si ustedes conocen un poco todos los libros que el Padre ha escrito. La Santísima Virgen María y el Purgatorio fue el primero. Un ratito con Dios, un ratito con Jesús, María de Satanudos, un ratito con el Espíritu Santo, las obras de misericordia, un ratito con San José, el apóstol de la Eucaristía, cada día en el corazón de María, un ratito con los santos, tomo 1, un ratito con los santos, tomo 2, Rosa Gatorno, fundadora de los hijos y las hijas de Santa Ana, y en este momento les doy la buena noticia para el año 2020, y en preparación un ratito con los Santos 3. Te lo dejo con el Padre Carlos Rosell. Muchas gracias a las hermanas Paulinas por invitarme a este atrio, que es una iniciativa que ellas tienen aquí, en este lugar. Cada cierto tiempo se tienen estos coloquios, estas charlas, y es una forma también de evangelizar. Por eso mi gratitud a las hermanas Paulinas, no solo por invitarme a este atrio, sino también por haber confiado en mí ya hace 6 años, y gracias a Dios pues han ido saliendo diversos libros que me parece
han tenido bastante acogida y eso me anima para seguir escribiendo. El Señor siempre se sirve de siervos inútiles que somos nosotros para comunicar su mensaje. Y el último trabajito que me encargaron fue, les doy una buena noticia, 2020, que gracias a Dios lo pude terminar a pesar de la presión que metieron las hermanas, ¿no? Porque había que llevarlo a la imprenta para que salga para el otro año. No, es una broma. Pero sí, ya me estaban llamando, padre, ya acabó, padre, ya acabó, padre, ya acabó. Y gracias a la oración de la gente, pude terminar los más de 365 comentarios, ¿no? Para el año 2020, gracias a la oración de todos ustedes. Bueno, estamos aquí para hablar de San José, varón de Dios. Y este tema también tiene su origen en dos fuentes, digamos. Por un lado, las hermanas Paulinas, que me llamaron para tener este atrio sobre San José, y por otro lado también el consejo de Valeria, que está aquí presente, el santuario de Ciudad de Misericordia, quien me decía ya hace varios meses atrás: padre, tiene que hablar de San José, no se conoce de San José, haga una charla de josefología, ¿no? Una palabra rara, ¿no? Entonces, tanta insistencia de Valeria, más la insistencia de las hermanas, se juntaron estas dos insistencias y aquí estamos, ¿ya? Vamos a hablar de San José y he preparado este PowerPoint para hablar de San José de una manera muy sintética. No me voy a extender demasiado, más bien al final, si ustedes desean preguntar, con mucho gusto. Vamos a abordar lo que todos nosotros debemos conocer sobre San José, y que de alguna manera lo he plasmado en ese librito, un ratito con San José, que he tratado de, siguiendo el mismo estilo de los otros ratitos, expresar lo que la Iglesia enseña sobre San José con un lenguaje sencillo. Entonces vamos a desarrollar este tema desde los siguientes puntos, comenzando por el nombre de José. Luego, ¿a dónde acudir para conocer a San José? El ser de San José, la misión de San José y la devoción a San José. ¿Cuántos puntos tenemos? 5 puntos. El nombre de José, las fuentes para estudiar a San José, el ser de San José, es decir, quién es San José, la misión de San José, es decir, qué hizo San José, y la devoción a San José. 5 puntos concretos que los vamos a ver en esta charla, y todo eso es lo que se llama en la teología la josefología, una palabra que puede resultar un poco rara, pero así como hay mariología, también hay josefología. La mariología, ¿qué estudia? A María. La josefología, a José. Y la demonología, ¿cómo que a mi esposo? Estudia demonio, ¿no? También es un curso, ¿no? La demonología, ¿no? Que podría ser otro tema, ¿no? Bien. Vamos a empezar con el nombre de José. Comencemos por el nombre de José. ¿Qué significa el nombre de José? En hebreo se dice Joseph. Joseph. José en hebreo, ¿cómo se dice? Joseph. ¿Y María en hebreo, alguien sabe? Miriam. María en hebreo, Miriam. José en hebreo se dice Joseph y significa Dios añadirá. ¿Qué significa Joseph? Dios añadirá. Y esto tiene también mucho que ver con San José. Dios añadió a la vida de José 2 tesoros, Jesús y María. Los 2 tesoros de Dios Padre, Jesús su Hijo y María la Madre del Salvador, fueron añadidos a la vida de San José. Joseph, Dios añadirá. Dios añadió a la vida de José 2 joyas. ¿Quiénes? Jesús y María. Ahora, el nombre de José era un nombre común en el pueblo de Dios. Dentro de los israelitas había la costumbre de llamar José a los varones, era uno de los nombres comunes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ustedes se acordarán, ¿quién se llamaba José? El de los sueños. El hijo de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob?
12, ¿no? Las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos y también tuvo hijas, pero se conoce sobre todo a los hijos. Si alguien me dice de memoria el nombre de los 12 hijos, le regalo esta laptop. Pero como nadie sabe, nadie se va a ganar la laptop. Bien, José, el hijo de Jacob, no es mía, así por eso la regalo. En el Nuevo Testamento tenemos al esposo de María, José, a quien vamos a estudiar en esta charla. El nombre de José ya figura en el Antiguo Testamento, Génesis 35:24. José y Benjamín eran hijos de Jacob, pero ¿de quién? De Raquel. ¿Se acordarán ustedes que Jacob primero estuvo con Lía, ¿no es cierto? Y luego con Raquel. Y de Raquel, Jacob engendró a José y a Benjamín. Benjamín era el más pequeñito, por eso se acostumbra hasta hoy decir el Benjamín del grupo, ¿no? ¿Quién es el Benjamín del grupo? El más pequeñito, ¿no? Después, si vamos al Nuevo Testamento, ahí aparece José, el esposo de María. María estaba desposada con José, Mateo 1:18. Por tanto, el nombre de José, ¿qué significa? Dios añadirá. Joseph, Dios añadirá. Pasemos ahora a las fuentes para estudiar a San José. ¿A dónde debemos acudir para estudiar a San José? No hay muchas fuentes para estudiar a San José. Por eso los teólogos se rompen la cabeza cuando hay que estudiar a San José, porque no tienen muchas fuentes. Sin embargo, para poder hacer un estudio serio sobre San José, tenemos tres fuentes que son la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, la tradición de la Iglesia, es decir, cómo la Iglesia ha entendido la Biblia a lo largo de su historia, y el magisterio, es decir, la enseñanza de los legítimos pastores. ¿Quiénes son los legítimos pastores? El Santo Padre, el Papa y los obispos, que están en comunión con el Papa y en comunión entre sí. Para estudiar a San José de una manera seria, tenemos que ir a la Biblia, a la tradición de la Iglesia y al magisterio. ¿Cuántas fuentes tenemos? Tres. La Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio. Entonces, lo primero que debemos hacer para estudiar a San José es acudir ¿a dónde? A la Sagrada Escritura. Qué importante es la Sagrada Escritura. Hago un paréntesis. Hace más o menos una semana atrás, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio tuvo una reunión con todo el clero de Lima. Y una de las cosas que dijo, y que yo le aplaudo, es que tenemos que difundir más en las parroquias el estudio de la Biblia. Esa va a ser una de sus prioridades. Qué importante es que se difunda en las parroquias el estudio de la Biblia. Muy importante, muy importante. Porque nuestra espiritualidad, la espiritualidad católica es bíblica. Y porque muchas veces nosotros los católicos no estamos enraizados en la Biblia, terminamos siendo confundidos por aquellos hermanos no católicos, cristianos, evangélicos. No hay que pelearse con nadie, pero también es bueno explicarles nuestra fe desde la Sagrada Escritura. Por eso lo primero siempre es la Sagrada Escritura, pero la Escritura no se lee como a uno le da la gana, no se lee de una manera subjetivista. Hay que leerla en la vida de la Iglesia, es decir, en la tradición de la Iglesia. Vamos a los libros de la Sagrada Escritura donde se habla de San José. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Pregunto, de esos 4 evangelios, vamos a hacer una pregunta, a ver, con una estampita de regalo. ¿Cuál de ellos no relata la institución de la Eucaristía? De los 4. A ver, anímense, piensen. Juan, ¿quién dijo Juan? ¿No? Tengo 4 estampas, ya, 4. Después le doy, ¿ya? Acá hay una hermana, la otra hermana y hay 2. Bien, 4. Juan no relata la institución de la Eucaristía. Bien. Y de los 4, ¿cuáles son los que nos hablan de la infancia de Jesús? Lucas y Mateo. Solo 2. ¿Ya? De los 4 evangelios, de los 4, solo 2 relatan la infancia de Jesús.
el Evangelio de Marcos y el de Lucas. Perdón, de Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Entonces, son esos dos evangelios, Mateo y Lucas, aquellos que tenemos que acudir para conocer a San José. Mateo y Lucas. Por tanto, no todos los evangelios nos hablan de San José. Para conocer a San José hay que ir a los evangelios donde están los relatos de la infancia, es decir, Mateo y Lucas. En el evangelio según San Mateo, sin embargo, es donde más se habla de San José. Mateo tiene como protagonista a San José en sus dos primeros capítulos, así como Lucas tiene como protagonista a la Virgen María en sus dos primeros capítulos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos conocer más a San José, tenemos que meternos en los dos primeros capítulos de Mateo. Capítulo 1 y capítulo 2 de Mateo nos presenta como protagonista, ¿quién? A San José. De hecho, si ustedes comparan Mateo y Lucas, en Mateo es a San José a quien se le aparece el ángel y le dice: José, no temas en tomar a María como tu esposa, porque lo concebido en ella viene el Espíritu Santo. Es a José a quien el ángel se le aparece. José está durmiendo y entre sueños tiene esta aparición. Y en Lucas, el arcángel Gabriel es a María quien le da la buena noticia de que va a ser la madre de Salvador. Entonces, un dato a tener en cuenta: de los 4 evangelios, ¿cuántos son los que nos relatan la infancia de Jesús? 2. ¿Cuáles son? Mateo y Lucas. Y de Mateo y Lucas, ¿quién nos habla más de San José? Mateo. ¿Ya? Entonces, si nosotros juntamos todo lo que nos dicen los evangelios, sobre todo Mateo y Lucas también, aunque menos, podemos decir estos puntos. 1, que era un varón justo. 2, que era de la casa de David. 3, que estaba desposado con María. 4, que tendrá la misión de ser padre adoptivo del Salvador. Y 5, que era carpintero. Eso es prácticamente todo lo que podemos decir de San José. 1, que era un varón justo, y con eso ya tenemos bastante. 2, que era de la casa de David, y también tenemos bastante con esto. 3, que estaba desposado con María. 4, que tendrá la misión de ser padre adoptivo de Salvador. Y 5, que era carpintero. Eso es lo que nos dicen los evangelios sobre San José. ¿Qué significa que José era un varón justo? En la Biblia, el justo es el que se relaciona correctamente con Dios. Si se está diciendo que José era un varón justo, ¿qué nos está diciendo? Que él se relacionaba correctamente con Dios. Tenía una relación correcta con Dios. En eso consiste ser justos, en tener una relación correcta con Dios. Si no tenemos una relación correcta con Dios, no vamos a tener una relación correcta con el prójimo. Por eso, para que haya justicia en la sociedad, ¿con quién hay que tener en primer lugar una relación correcta? Con Dios. Y eso se va a reflejar en una relación correcta con el prójimo. Dice Mateo 1:11 que su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Siempre es bueno explicar esto que nos dice el Evangelio, de que José quiso repudiar a María en secreto. La traducción no está tan bien hecha, porque si vamos al griego, habría que traducir: resolvió dejarla libre, que suena de una manera menos fuerte que repudiarla, ¿no es cierto? Entonces, en el griego, la palabra griega se debe traducir: la quiso dejar libre. ¿Y por qué? No es que José sospechase de la pureza de María, no es que José dudase de la pureza de la Virgen. Lo que pasa es que José está descuadrado, totalmente descuadrado. ¿Cómo es posible que esta mujer, que es tan pura, tan limpia, esté encinta? Entonces San José está descuadrado.
percibe que hay un misterio en lo que ha pasado en María. Y Dios interviene, le manda el ángel y le explica. Por tanto, no es correcto decir que San José dudase de la pureza de María. Lo que estaba el hombre era totalmente desconcertado ante el misterio que estaba ocurriendo en María, y por eso, al sentirse indigno, quiere ponerse a un lado y decide dejarla libre, no, como se traduce desgraciadamente a veces, repudiarla, que suena en un sentido fuerte y no muy delicado hacia María. Luego sabemos que José era de la casa de David. ¿Qué significa que era de la casa de David? ¿Que era de la descendencia de David? Era del linaje davídico. Si ustedes leen 2 de Samuel 7:12 siguientes, el profeta Natán le dice a David que uno de su descendencia será rey para siempre. Una de las promesas que hay en el Antiguo Testamento es que el Mesías va a ser del linaje de David. Es decir, que el Mesías va a ser hijo de David. Por eso a Jesús también se le llamaba hijo de David, ¿se acuerdan, no es cierto? Hijo de David, ten piedad de mí, hijo de David, le dice el ciego. José era de la casa de David, José era del linaje de David. Y según las costumbres judías, cuando un hombre adoptaba a un niño, le pasaba su linaje. José, al adoptar al niño Jesús, le pasó su linaje. Por eso Jesús es hijo de David. ¿Gracias a quién? A San José. Qué importante que es San José. Gracias a San José, quien era de la casa de David, se le puede llamar a Jesús hijo de David. Qué importante que es San José en la historia de la salvación. Tercer punto. Bueno, vamos a leer Mateo 1:20. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo que entrado en ella es del Espíritu Santo. José, ¿qué más dice? Hijo de David. José, hijo de David. Y a Jesús también se le llama hijo de David. ¿Por qué a Jesús se le llama hijo de David? Porque había recibido el linaje davídico ¿de quién? De José. Vamos con el tercer punto. ¿Qué significa que José estaba desposado con María? Según la costumbre judía, el matrimonio tenía dos partes. En el matrimonio judío había dos momentos. Primero estaban los esponsales, es decir, ya estaba el compromiso de ser esposos, y una segunda etapa era la cohabitación, donde ya había trato marital. Según los evangelios, José y María estaban en la etapa de los esponsales, ya estaban prometidos, pero todavía no convivían y por tanto no había trato marital entre ellos. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, estaba en la primera etapa del matrimonio, los esponsales, y antes de empezar a estar juntos, es decir, la segunda etapa, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Por tanto, está claro que José y María no tenían trato marital, y de ahí la sorpresa de José ante el misterio de que María esté ya encinta. El cuarto punto. ¿Qué significa que San José fue el protector del Salvador? Él tuvo la misión de custodiar los primeros años de Jesús. Gracias a San José, la Virgen y Jesús tuvieron al lado a un verdadero custodio. Y por eso a San José se le llama también el patrono de los seminarios, ¿no? Tiene esa vocación, patrono de los seminarios, porque cuidó, digamos, el primer seminario, Nazaret. En un seminario, los seminaristas se forman para ser sacerdotes y se les enseña a tratar a quién sobre todo, a Jesús y a María, ¿no? Y San José fue el custodio de Jesús y de María. Leemos en Mateo 2, 13, 14, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Fíjense, protector de Jesús y María. Gracias a San José podemos decir que tanto Jesús como María tenían al lado a alguien que les cuidase.
¿Cómo una mujer sola con su niño iba a hacer ese viaje hasta Egipto? Imposible. Qué importante que fue San José en la vida de Jesús y María. Y el siguiente punto que nos dicen los evangelios era el oficio de José. ¿Qué significa que José era carpintero? Bueno, en realidad, si vamos a los textos más originales, se habla de artesano, y en la época de Jesús, por lo general, ser artesano era ser carpintero. A Jesús se le llama el filius fabris. Filius, el hijo, fabris del artesano. El hijo del artesano, y la piadosa tradición habla de que era carpintero. Yo tengo una anécdota. Una Navidad tuve que ir a celebrar a un monasterio de religiosas y me encontré con que el nacimiento no tenía San José. Estaba la Virgen, estaba el niño, estaban los pastorcitos, pero no estaba San José. Entonces le dije a una religiosa, a una monjita: hermana, ¿qué ha pasado con San José? Y me dijo: padre, se ha ido a hacer la cuna, me dice. En realidad se le había roto la imagen. El barajazo era: se ha ido a hacer la cuna. Bueno, San José, la tradición dice que fue carpintero. De hecho, en la Biblia de Jerusalén leemos: no es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todos sabemos que hermanos en la Biblia, ¿qué significa? Parientes, ¿no? No se puede tener aquí hermanos de Jesús como que María Santísima tuvo otros hijos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de Marcos 6:3. Aquí el carpintero se refiere a Jesús. Pero en la época de Jesús, el hijo heredaba el oficio del padre. Si a Jesús se le llama el carpintero, significa que su padre adoptivo también era carpintero y que le enseñó ese oficio. Siguiente pregunta: ¿qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el final de la vida de San José? No nos dice nada. Podemos deducir que, ya que San José no aparece en la boda de Caná, ya había fallecido. Eso es lo que podemos deducir. Por eso se representa a José muriendo en los brazos de Jesús y de María. De hecho, San José es el patrono de la buena muerte. También es importante acudir a San José cuando hay una persona que está agonizando. Que por cierto, es bueno rezar todos los días por los agonizantes. A veces nos olvidamos de rezar por los agonizantes. Todos los días muere gente. Y todos los días hay agonizantes. Y sería bonito que rezásemos todos los días a San José por los agonizantes para que mueran en gracia de Dios. Vamos entonces, luego de la escritura, a ver lo que es la tradición de la iglesia. A ver, vamos a recordar cómo está su memoria. Hemos dicho que hay 3 fuentes para estudiar a San José. Número 1, la Biblia, la Sagrada Escritura. Número 2, la tradición. Número 3, vamos con la tradición. Ya hemos visto la Biblia. En la Biblia hemos dicho que hay 2 libros, sobre todo, que nos hablan de estos libros de la infancia de Jesús. ¿Cuáles son? Mateo y Lucas. Y de esos 2, ¿cuál sobre todo nos habla de San José? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice la tradición? Para ir a la tradición de la iglesia hay que acudir a la liturgia, a los padres de la iglesia, que son los teólogos de los primeros siglos, y lo que nos han dicho los santos, ¿ya? La tradición de la iglesia la encontramos en la liturgia, en los padres de la iglesia y el testimonio de los santos. ¿Qué nos dice la liturgia? La iglesia celebra la solemnidad de San José el 19 de marzo. Pero también celebra San José Obrero el 1 de mayo. Por lo tanto, la iglesia en su liturgia celebra la importancia de San José. Y si nosotros nos fijamos en la oración que la iglesia ha puesto para el 19 de marzo, lo voy a leer, en la misa, el sacerdote dice: Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu iglesia, sostenida por la intercesión del esposo de María,
lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fíjense, la iglesia el día 19 de marzo pide a San José que cuide a la iglesia, valga la redundancia, porque San José es patrono de la iglesia. San José es patrono de la iglesia. Y así como San José cuidó a Jesús y a María, la iglesia le pide a San José que la cuide a ella, la iglesia de Cristo. Y el día de San José Obrero leemos lo siguiente. El sacerdote dice: Dios nuestro, creador del universo, que has establecido que el hombre coopere con su trabajo al perfeccionamiento de tu obra, haz que, guiados por el ejemplo de San José y ayudados por sus plegarias, realicemos las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etc. Entonces, aquí se está pidiendo a San José que nos ayude a hacer bien nuestro trabajo, porque San José también es patrono de los trabajadores. Fíjense cuántos títulos ya estoy diciendo. He dicho patrono de los seminarios, he dicho patrono de la iglesia, he dicho patrono de la buena muerte, ahora estoy diciendo patrono de los trabajadores. Y además es patrono de los padres de familia, patrono de la vida consagrada. Es decir, ¿cuántos títulos tiene San José? ¿Qué nos dicen los padres de la iglesia? Vamos a leer algunos textos, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo, de San Agustín y de San Isidoro de Sevilla, quienes son padres de la iglesia. Comencemos por San Juan Crisóstomo, que es considerado el mejor predicador que ha tenido la iglesia. San Juan Crisóstomo tenía como chapa el pico de oro, así le llamaba la gente, el pico de oro, ¿no? No me estoy refiriendo a ningún político, por si acaso. Ya. San Juan Crisóstomo. Decía así San Juan Crisóstomo: Dios, amador de los hombres, mezcla trabajos y dulzuras, estilo que Él sigue con todos sus santos. Ni los peligros ni los consuelos nos los da continuos, sino que de unos y otros va Él entretejiendo la vida de los justos. Tal hizo con San José. O sea, en la vida de San José Dios mezcló, dice, trabajos y dulzuras, peligros y consuelos. Dios hizo que en la vida de San José hubiesen trabajos y dulzuras, que hubiesen peligros, consuelos, y eso es lo propio, dice San Juan Crisóstomo, en la vida de los justos. Y nosotros tenemos que ser justos, y Dios no nos va a librar a nosotros de los trabajos, de los esfuerzos, no nos va a librar de eso, al contrario, tenemos que asumir todo eso como lo hizo San José. Decía San Agustín: a ejemplo de San José, nunca te separes de Jesús, que en todos tus actos sea tu compañero, conversa a menudo con Él. Fíjense qué bonito lo que decía San Agustín: a ejemplo de San José, nunca te separes de Jesús. Que nunca nos separemos de Jesús, como lo hizo San José. Luego tenemos lo que dijo San Isidoro de Sevilla: José es la imagen de Cristo, que fue destinado para guardar la Santa Iglesia sin mancha ni arruga. O sea que en José hay una imagen de Cristo también. ¿Quién es la primera criatura que refleja a Cristo totalmente? ¿Quién es? María, muy bien. María está totalmente cristificada. Y después de María, ¿quién es? San José, ¿no? O sea, para que me entiendan, en el cielo, vamos a imaginarnos el cielo, ¿no? A donde todos ustedes se van ahí porque se les ve aquí las aureolas de todos ustedes, ¿ya? En el cielo, primero es la Trinidad, ¿no es cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego de la Trinidad, ¿quién está? María. Y luego de María, ¿quién ponemos? José. San José. Y luego de San José ya ustedes pongan al santo que les dé la gana, ¿ya? Ya tengan la devoción al santo que quieran, pero ese es el orden, ¿va? Primero la Trinidad, luego la Virgen, en eso no hay discusión, ¿ah? Tercer lugar, ¿quién? San José. Y ya luego pon a quien quieras, si estás misio, a San Judas Tadeo, ¿ya? O a San Esperito, que lo hace todo rapidito, ¿ya? Bien. Cada uno debe tener devociones particulares, y está bien, pero es bueno
seguir el orden que la iglesia nos dice. Primero la Trinidad, se adora solo a Dios. Luego de la Trinidad, María. Por eso a María se le da el culto de hiperdulía. A la Trinidad, la latría, que significa adoración. La latría, que es adoración a la Trinidad y solo a la Trinidad. Luego viene María, la hiperdulía, veneración superior. Y luego a los santos, la dulía, veneración. Y dicen algunos teólogos que a San José la protodulía. Protodulía significa una primera veneración por encima de los santos, pero abajo de la Virgen, ¿ya? Protodulía. Dicen algunos teólogos que se debe a San José. Protodulía. ¿Hiperdulía a quién? A María. ¿Dulía a quién? ¿Y protodulía? Muy bien. Entonces vamos con el tema de qué dicen los santos sobre San José. Numerosos santos han hablado de la importancia de tener devoción a San José. Vamos a nombrar a tres: San Bernardino de Siena, Santa Teresa de Jesús y San Juan Pablo II. Dice San Bernardino de Siena. Por cierto, a manera de cultura, ustedes han visto a veces IHS, estas letras, ¿no es cierto? IHS, sobre todo a veces en la hostia sagrada, ahí está escrito, ¿no? IHS. San Bernardino de Siena fue quien difundió esto, IHS, que significa Jesus Homini Salvator, Jesús Salvador de los hombres, ¿ya? Eso significa IHS, ¿ya? ¿Quién difundió estas siglas? San Bernardino de Siena, ¿ya? San Bernardino de Siena, quien murió el año 1444. ¿Qué significa IHS? Jesús Salvador de los hombres. Dice San Bernardino de Siena: si toda la iglesia está en deuda con la Virgen María, ya que por medio de ella recibió a Cristo, de modo semejante le debe a San José después de ella una especial gratitud y reverencia. San Bernardino de Siena decía: si nosotros estamos en deuda con María por decirle sí a Dios, aquí está la esclava del Señor, pues también estamos en deuda con San José porque cuidó a Jesús y a María. Por lo tanto, tenemos que ser muy agradecidos con San José. Decía Santa Teresa de Jesús, con ese lenguaje castellano antiguo: quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo San José por maestro y no errará en el camino. Fíjense, si ustedes quieren un maestro que les enseñe a orar, decía Santa Teresa de Jesús, tomen a San José como maestro y no errará en el camino. Además, Santa Teresa de Jesús decía que todo lo que le había pedido a Jesús por medio de San José siempre se le había concedido. Y así decía Santa Teresa de Jesús, hay que creerle, los santos no mienten. Y decía: anímense, anímense, vayan a Jesús a través de San José, porque todo lo que yo le he pedido a Jesús por medio de San José se me ha concedido. Y decía Santa Teresa de Jesús, porque San José cuidó a Jesús de niño, lo tuvo en sus brazos, y Jesús está muy agradecido por todo lo que José hizo por él en la tierra. Por eso no le niega nada. Aquí hago un paréntesis. Este librito, un ratito con San José, tiene como origen el hecho de que mi hermana se casó el año 2013, yo la casé, a mi hermana, y mi hermana pues pasó un año, pasó otro año, no salía encinta, y un día me dice: ya pues reza, me dice, ¿no? Tú eres cura, reza, ¿no? Tienes que rezar, yo quiero tener hijos, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue hacer una novena a San José. Y el último día de la novena me encontré con una amiga de mi hermana y me dice: Padre Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya le dio Lourdes la buena noticia? Y yo le dije: no, qué buena noticia. No he dicho nada, no he dicho nada. Entonces, cuando fui a almorzar a la casa de mi mamá, estaba mi hermana, estaba su esposo, y me dice: ya estoy encinta, ¿no? Bendito sea Dios, le dije: he hecho la novena a San José, ¿no? Entonces, como en señal de gratitud también, pensé hacer un ratito con San José. La cosa es que mi hermana al año vuelve a salir encinta, ya son 2. Y me dice: ya, pero déjale rezar a San José, pues, ¿no?
Entonces, ha tenido hijos seguiditos, ¿no? Y entonces ya no sigo haciendo más novenas porque la economía no alcanza, ¿ya? Dice San Juan Pablo II, este santo papa decía lo siguiente: San José es hombre de trabajo. El Evangelio no ha conservado ninguna palabra suya. Y es verdad, no hay una sola palabra sobre San José, porque él es el hombre de silencio, él es el hombre que solo escucha a Dios y hace lo que Dios le pide. Por eso también es el patrono de la vida interior. San José nunca aparece hablando, aparece escuchando a Dios y obedeciéndole a Dios. Y dice San Juan Pablo II, en cambio, ha descrito sus acciones, acciones sencillas, cotidianas, que tienen a la vez el significado límpido para la realización de la promesa divina en la historia del hombre, obras llenas de la profundidad espiritual y de la sencillez madura. Fíjense qué bonito lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? Que San José tenía obras llenas de profundidad espiritual, era un hombre de profundidad espiritual, pero también de una sencillez madura, un hombre sencillo, que no buscaba pues nunca ser el protagonista, todo lo hacía con sencillez. ¿Y cuál es la tercera fuente para conocer a San José? La primera es la Biblia, la segunda es la tradición y la tercera, entonces vamos a terminar ya con el tema del magisterio. ¿Qué significa el magisterio? Lo que nos han enseñado los papas, los obispos en comunión con los papas. Tenemos que ir a algunos documentos escritos de algunos papas para conocer el magisterio sobre San José, que no es mucho, es poco. Por ejemplo, Pío XII. Fíjense lo que decía Pío XII. ¿Queréis, amados hijos, ganar de nuevo a los hombres para Cristo y para la Iglesia? Para Cristo. Ningún hombre ha estado tan cercano al Redentor y por lazos domésticos, por relaciones cotidianas, por espiritual armonía y por la vida divina de la gracia como San José, de la estirpe de David, pero también humilde, obrero manual. Para la Iglesia, él es el patrono de la Iglesia Universal. Entonces, Pío XII decía, hay que ir a San José para llevar a la gente a Cristo, y llevando a la gente a Cristo, llevas a la gente a la Iglesia. Y decía el Papa Francisco, hace ya algunos años atrás, queridos hermanos y hermanas, la misión de San José es ciertamente única e irrepetible. Por eso es tan singular. Y sin embargo, en su guardia Jesús debe ser enseñado a crecer en edad, sabiduría y gracia. Es un modelo para cada educador, en particular de cada uno de los padres. Pongo bajo su protección a todos los padres, sacerdotes y aquellos que tienen un papel educativo en la Iglesia y en la sociedad. Si el Papa Francisco le está diciendo a nosotros sacerdotes, también a los padres de familia, fíjense en San José, cómo él educó al niño Jesús, porque el niño Jesús, en cuanto verdadero hombre, necesitó de un papá que le enseñase, en cuanto verdadero hombre, no en cuanto Dios, como Dios lo sabe todo. Y en ese sentido, la misión de San José fue única e irrepetible. Solamente hay dos documentos de papas sobre San José. Es bueno que les suene una encíclica Quam Pluries de León XIII y una exhortación apostólica Redentoris Custos de Juan Pablo II. Solo hay dos documentos, Quam Pluries de León XIII y Redentoris Custos de Juan Pablo II. Por ejemplo, León XIII en la Quam Pluries dice: él se impone entre todos por su augusta dignidad, dado que por su disposición divina fue custodio y en la creencia de los hombres padre del Hijo de Dios, de donde se seguía que el Verbo de Dios se sometiera a José, le obedeciera y le diera aquel honor y aquella reverencia que los hijos deben a su propio Padre. Es decir, Jesús, siendo el Verbo, la palabra eterna hecha carne, siendo Dios, obedeció a San José. Por eso a San José también se le dice el brazo que sostuvo a Dios. Fíjense esa imagen, el brazo que sostuvo a Dios, porque cargó al niño Jesús, y el niño Jesús es Dios hecho hombre.
Y San Juan Pablo II, en la Redemptoris Custos, decía: durante su vida, que fue una peregrinación en la fe, José, al igual que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. La vida de ella fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de aquel primer fiat pronunciado en el momento de la anunciación. Mientras que José, en el momento de su anunciación, no pronunció palabra alguna. Simplemente él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Fíjense qué bonita comparación que hace Juan Pablo II entre la anunciación a María y la anunciación a José. A ver si han estado atentos. La anunciación a María, ¿en qué evangelio está? Lucas. ¿Y la anunciación a San José? Mateo. En la anunciación a María, el ángel Gabriel le dice, ¿no? María, no temas, etc. En la anunciación a José, el ángel le habla, pero José calladito, no dice nada. María Santísima sí dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces el Papa Juan Pablo II hace una comparación bonita y dice que José no dijo nada, pero hizo como el ángel del Señor le había mandado. Entonces, no habló, pero actuó. Y por último, y con esto ya termino, hay unas cuestiones sobre la vida de San José que se siguen reflexionando y que no se han definido, por lo tanto la Iglesia no ha dicho nada, ¿ya? La Asunción de San José. La Asunción de San José. Algunos dicen que San José fue elevado al cielo en cuerpo y alma. Eso no es dogma de fe, por si acaso. El dogma de fe es que María fue asunta al cielo. Y celebramos la Asunción, ¿cuándo? 15 de agosto. Pero la Asunción de San José no es un dogma de fe. Algunos teólogos están estudiando ese tema, porque dicen que también Jesús, como un detalle de cariño, se lo habría llevado a San José con zapatos y todo al cielo, con martillo, todo, ¿no? Ya. Como un detalle de cariño. Así como la Asunción de María se explica por el amor de Jesús a su madre, ¿no? Además María es inmaculada, toda limpia, toda pura, ya que es la llena de gracia en la tierra, le corresponde ser la llena de gloria en el cielo, por lo tanto está glorificada con todo su ser. En el caso de San José se estudia este tema, no hay fundamentos bíblicos. Algunos dicen que cuando los evangelios afirman que en el momento en que Cristo resucitó, resucitaron algunos justos, ¿han escuchado esa frase? ¿No? Está en uno de los evangelios. Ahí estaría San José, pero bueno, habría que estudiar esos textos, ¿ya? El otro tema, para la Iglesia Católica está claro que, luego de la Virgen es San José. Pero para los ortodoxos, y ahora hay mucho diálogo ecuménico, sin embargo, para los ortodoxos no está San José, está San Juan Bautista. Entonces, ese es un tema de diálogo también con los cristianos ortodoxos. Para los ortodoxos, igual que nosotros, primero la Trinidad. Para los ortodoxos, igual que nosotros, luego la Virgen. Pero ya no ponen a San José, luego la Virgen, ponen a San Juan Bautista. Entonces, ese es un tema de diálogo, ¿ya? Síntesis. Debemos conocer a San José desde la Escritura, la tradición y el magisterio. Su presencia es fundamental en la historia de la salvación. Y debemos revalorizar la figura de San José. 3 puntos concretos. Y bueno, hasta aquí la charla. Ahora hagan las preguntas que ustedes deseen, todas las preguntas que ustedes quieran. No tengan ningún tipo de temor en preguntar, todo lo que quieran. Sí, hermana. Padre, San José, Espérate un momento. San José escogió a María como esposa. Ya, entonces, él al escogerla como esposa tenía intenciones de tener una relación marital con ella, pero antes de eso apareció el ángel y le dijo que no, que todo lo que sabemos de que ella está encinta. Entonces él, la percepción del matrimonio que empezaba a tener con ella cambió. Ya, hermana, buena pregunta, porque ahí tengo que corregirte una cosita, ¿no? Eso de que pensaba tener relaciones no es del todo correcto. ¿Por qué?
Porque hay un texto que se ha estudiado mucho, ya desde los padres de la iglesia, Lucas 1.34, muy importante, Lucas 1.34, que dice así: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, la Virgen está diciéndole al ángel: ¿cómo va a ser posible que yo salga encinta si he decidido no tener relaciones sexuales? Esa sería, digamos, la traducción más exacta si vamos al griego, ¿no? Es decir, el ángel le dice: María, vas a concebir. Claro, si la Virgen hubiese empezado a tener relaciones, porque de hecho ya estaba en la primera etapa esponsal, no había pasado a la segunda, la cohabitación, y lo normal en toda pareja es que cuando cohabitan tengan relaciones, y eso pasaba en el mundo judío, ¿no? Como pasa con los esposos, ¿no? Eso era lo normal. Entonces, si la Virgen hubiese empezado a tener relaciones con San José, le hubiera dicho pues al ángel: Colón, claro pues, dentro de unos meses voy a comenzar a vivir con José, no me está dando ninguna buena noticia. Porque el ángel, ¿qué le dice? Vas a salir encinta, ¿no? Pero la Virgen más bien pregunta por qué ella ha decidido conservar su virginidad. Por eso pregunta, Lucas 1.34, le está diciendo al ángel: ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo estás diciendo que voy a salir encinta si yo he decidido no conocer varón, es decir, no tener relaciones? Por eso la iglesia enseña que el matrimonio entre la Virgen y San José era un matrimonio donde estaba presente la promesa de la virginidad, ¿ya? Algo que no era común ciertamente en el mundo judío y que lo va a iniciar María. Por eso María también es modelo de mujer consagrada. María es modelo de madre, María es modelo de esposa, María es modelo de virgen, de mujer consagrada, ¿ya? Entonces ese texto, Lucas 1.34, es muy importante para hablar de la virginidad de María, de la virginidad después del parto, ¿ya? Bien. Por acá hay otra pregunta. Otra pregunta, una pregunta del más allá. Sí. Padre Carlos, ¿Cómo está? dos preguntitas pequeñas. Sí. Referente al documento de León XIII, usted menciona qua pluris, no sé si lo anoté bien. Sí, Quisiera Luis. saber qué significa. Ya. Y la otra preguntita es referente a la patrono de la buena muerte. Ya. Quisiera que extienda un poquito más ese concepto para... No me digas que quieres rezar a San José por tu esposo. Para que se vaya pronto. Soy soltera. Bien. Pero quiero saber al respecto, Ya. porque yo hago el apostolado a los difuntos. Muy bien. Entonces quería saber referente a ello y saber si existe alguna oración especial aludido a este punto. Gracias, Sí, Padre. sí hay oración. Bien. Qua pluris podemos traducirlo como sobre diversas cuestiones, así, ¿no? Sobre diversas cuestiones, porque aborda diversas cuestiones de San José. O sea, una encíclica lleva como título las primeras palabras del documento. O sea, por ejemplo, ¿no? Si el Papa empezó este texto, Qua pluris, así queda el título de la encíclica, que significa diversas cuestiones, ¿no? Y Redentoris Custos significa custodio del Redentor, porque así empieza a escribir Juan Pablo II, ¿no? El custodio del Redentor que fue San José. Entonces quedan las dos primeras palabras como título de la encíclica, ¿no? Qua pluris significa diversas cuestiones y Redentoris Custos significa custodio del Redentor. En cuanto a San José, patrono de la buena muerte, ¿por qué es el patrono de la buena muerte? Porque murió en los brazos de Jesús y de María. Entonces, San José también es nombrado por aquellos que están agonizando. Hay oraciones diversas para encomendar el alma de quien está agonizando, ¿ya? Hay diversas oraciones donde aparece San José y el ángel custodio pidiendo por la persona que está muriéndose. Y como les he dicho, a veces nos olvidamos de orar por los agonizantes. Y es muy importante rezar por aquellas personas que están agonizando. Entonces, voy a hacer propaganda en mi propio libro, ¿ah? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la página 122, Jesús, José y María, descanse en paz el alma mía.
Jesús, José y María, asístame en mi última agonía. Jesús, José y María, reciban cuando muera el alma mía. Son 3 jaculatorias que podemos rezarle al oído a una persona que está agonizando, ¿no? Jesús, José y María, descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, asístame en mi última agonía. Jesús, José y María, reciban cuando muera el alma mía. ¿Ya? Entonces son pequeñas jaculatorias que nosotros podemos recitar en el oído a una persona que está agonizando, porque el oído es el último sentido que se pierde, ¿ya? Por eso cuando un sacerdote va a dar la unción a quien ya está pisando el área chica, ¿ya? Para que lo entiendan, o sea, está por morirse, el sacerdote habla fuerte al oído, le pide al moribundo que haga un acto de dolor, lo absuelve y luego le da la unción a los enfermos, ¿no? El oído es lo último que se pierde, ¿ya? Bien. Otra pregunta. Sí, hermano. La demonología, pues. Padre, he leído sobre la vida de Sor Faustina y rezo la corona de la Divina Misericordia, y un pedido muy importante que pide Jesús es que con esta corona recemos por los agonizantes. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Para que a esta persona en el último momento de su vida se arrepienta de sus pecados, le llegue un sacerdote. ¿Por qué es tan importante por los agonizantes? Ya, hija, por varios motivos, ¿no? Porque puede ser que la persona esté en pecado grave y no haya sacerdote, pero si hace un acto de dolor, un acto de contrición, entonces la persona recupera la gracia, ¿no? Entonces podemos ayudarle a la persona, suscitarle a esa persona ese acto de dolor. La misericordia de Dios es infinita, y eso conecta con lo que dice la coronilla de la misericordia, en fin, el diario de Sor Faustina, que remarca el tema de la misericordia, ¿no? Entonces la misericordia de Dios es infinita, ¿no? Y puede ser que la persona haya tenido una vida pues llena de pecado, de miserias, nadie está libre, pero si esa persona en el último segundo de su vida pide perdón, por supuesto que el Señor le perdona, ¿no? Entonces, pero no hay que jugar también con la misericordia, ¿no? No vayamos a decir, no, el último segundo me arrepiento, no estemos jugando también con la misericordia de Dios, ¿no? Pero, bueno, puede darse el caso de una persona que haya vivido pues mal, alejada de Dios, que esté agonizando, y que nosotros seamos instrumentos del Señor con una oración, con la coronilla, con una ejaculatoria, en fin, y esa persona haga un acto de dolor, bendito sea Dios, se salve, ¿no? Sí, hermana. Para compartir un poco con todos, siempre me interpeló desde chica la muerte, los moribundos, la sentencia. Entonces, la Virgen María de Fátima pide rogar por los pecadores. Para compartir con ustedes, hace unos años rezamos en familia todas las noches el rosario. Entonces, cada misterio le ponemos una intención, el primero por los sacerdotes, el segundo por la familia, el tercero por los amigos, el cuarto por los difuntos y el quinto por los moribundos. Entonces, pedimos así por 10 pobres pecadores moribundos que estén agonizantes, y para que no sufran tanto, decimos, y que tengan que morir en 20 minutos. Que la Virgen María los escoja, ruega a Dios Todopoderoso, les dé una gracia de conversión tan grande como a Dimas, el buen ladrón en el Calvario, y se arrepientan de sus pecados y entren en el cielo. Entonces, a San Dimas lo ponemos de patrono, y nos estemos tranquilos que cada día salvamos en fe a 10 que fuerte era para compartir. Mi hermana, bendito sea Dios, ¿no? Que tengas esa devoción. Y bueno, San Dimas, que es el buen ladrón que se robó el cielo, ¿no? Entonces también es invocado, ¿no? Para las personas que están por morirse, ¿no? Sí, otra intervención. Ahí. Sí, pues. María. Quería compartir algo que queda en duda de un video que vi también en YouTube sobre San José. Y lo que decían era que lo siguiente, ¿no? Más o menos la idea de que como ya San José y Santa María estaban comprometidos, ¿no? Y normalmente, digamos, ellos son el ejemplo de familia,
¿no? Y dentro de una familia bien constituida, pues qué mejor familia que ellos, para ser ejemplo, pues tiene que haber una comunicación bastante fluida, no debe haber secretos entre esposo y esposa, ¿no? Y lo que se decía en este video es que exactamente después de que el ángel se le presenta a María, María no duda y le comenta, la primera persona es a San José, ¿no? Le comenta lo que había pasado, ¿no? Que lo más probable era que haya ocurrido de esa forma, y por lo tanto José estaba en temor de interferir en el plan divino, ¿no? O sea, porque decía, yo cómo voy a ser el padre, el hijo de Dios, no, o sea, y de esa manera estaba pensando por eso, ¿no? En dejar libre a María, ¿no? Porque no quería ser un estorbo al plan de Dios. Por eso es que el ángel, según lo que decía este video, le dice a José, sueño, no temas, ¿no? No temas recibir a María, tu esposa, ¿no? O sea, tú has sido designado para ser el padre del Salvador, no tú le pondrás el nombre y todo eso. En realidad, bueno, lo dejo este comentario al aire, no sé qué tan exacto es, o si ha estudiado algo, si de repente al menos queda como para un futuro estudio. Gracias. Sí, conecto con lo que he dicho ya, que la traducción quiso repudiarla no es correcta. Más bien vamos a la palabra griega que es apolisai. Apolisai significa dejarla ir, dejarla en libertad, ¿no? Y siempre se ha comentado que quiere dejar en libertad a María, no porque sospecha algo malo sobre la Virgen, sino lo que tú has mencionado, ¿no? Pero tampoco dicen los evangelios que la Virgen le contó, ¿no? O sea, simplemente María más bien se queda callada, espera que Dios actúe, y Dios actuó, porque María también es la mujer de esperanza, espera la acción de Dios. San José ve algo que no le cuadra, ¿no? Pero no sospecha de la pureza de María, y piensa que hay algo misterioso, una intervención de Dios, y decide dejarla libre, no repudiarla como lamentablemente a veces se ha traducido, ¿no? Porque él se siente indigno y no quiere estropear el plan de Dios, cuando al contrario, Dios está contando con San José para hacer su plan, ¿ya? Bien, o sea, María, sí. Vale, yo lo que yo quiero es hablar hablar de una experiencia que tengo, ¿no? Se presentó el asunto de que mi nieto casi pierde sus cursos en la universidad por dedicarse al juego de video. Entonces yo estaba muy preocupada y él no quería acercarse a Dios. Y yo consulté con ese padre y usted me dijo, hágale una novena a San José por su nieto. Entonces recuerdo que me fui, como yo vivo cerca de la librería de Paulinos, de San Pablo, me fui a buscar una novena a San José, pero no había una novena a San José, padre. Y entonces yo, con la ayuda de su libro, un ratito con San José, ¿no? Entonces yo hice unas oraciones, lógicamente, con lecturas que usted menciona en la Biblia, distintas cositas de su libro, y me sirvió mucho, padre, porque efectivamente ese niño ha dado un vuelco. Todavía le falta, pero ya está, casi pierde la universidad, padre. Él había ingresado en un buen puesto a la universidad. Entonces, ya se está encaminando. Y yo siempre le digo, hijo mío, tú estás en los brazos de San José. Yo te he puesto en los brazos de San José. Y él ya un poquito se sonríe, como que me acepta. Y le cuento que con el libro de usted, padre, entonces hice esa novena, pero fue porque no encontraba el libro de la novena. Hice bien, padre, creo, y hasta le escribí un pequeño corito, le dice, que lo compartí con algunas amiguitas, ¿no? Con mi nietecita, con ellas. Oh glorioso San José, custodio de Jesús y de María, el Padre te eligió por tus virtudes y tú aceptaste con amor y fe. Ese es mi corito. Pero padre, ha dado resultados realmente a San José. Siempre le tendré esa fe grande y confío en que mi nieto va a seguir adelante y va a volver a la fe. Me alegra bastante. Sí, vamos a encomendar a su nieto. Ahora hay que ponerlo patrono de los estudiantes angustiados, ¿no? Padre Carlos, buenas noches. Sí. Si bien es cierto, sabemos que José se conservó célibe hasta que Dios le llamó al cielo.
Mi pregunta viene acá. La Iglesia tomó como ejemplo el celibato para los sacerdotes de San José, o ha tomado otro dogma, otra enseñanza para el celibato de los sacerdotes. Buena pregunta. El tema del celibato de los sacerdotes en realidad tiene raíz cristológica, se dice, ¿no? Cristo célibe, él es el modelo, ¿no? Cristo célibe desposado con la iglesia, esposa, ¿no? Entonces el modelo es Jesucristo, ¿no? Cristo célibe, Cristo no se casó, y Jesús dice, ¿no? Hay quienes no se casan por amor al reino de los cielos, ¿no? Entonces el modelo es Jesucristo, pero también San José también puede ser un modelo de lo que significa el celibato y cómo hay que acudir a los medios para vivir correctamente el celibato, Jesús, la Eucaristía y María, es decir, la devoción a la Virgen. Ahora, la pregunta de la señora Puri me conecta también con otro punto, ¿no? Hay quienes dicen, apoyándose en algunos apócrifos, que San José tuvo otros hijos, es decir, era viudo, ¿no? Así dicen algunos apócrifos, pero la iglesia no ha aprobado eso, ¿ah? Y algunos, con buena intención, lo han pintado a San José ya mayorcito, así, ya como un mueble fino, ¿no? Bastante acabado, ¿no? ¿Ya? Bien acabado, ¿no? Con buena intención, porque piensan que si es una persona mayor, ya como que la virginidad de María va a estar protegida, ¿no? Estoy diciendo, digamos, un poco lo que es la piedad en ese sentido de San José mayorcito, ¿no? Pero no es así, ¿no? San José era una persona joven, ¿no? Posiblemente hubiese tenido 25 años, 25, 26, cuando tiene los esponsales con María. No se entiende, pues, que una persona mayorcita hubiese hecho ese viaje egipto, ¿no? Tiene que ser un hombre joven para poder sacar adelante un hogar, ¿no? Entonces, a veces se pinta a San José bien mayor. Y esa es otra anécdota, ¿no? Cuando me dieron la carátula del libro, la primera carátula, pusieron a un San José bien mayor, ¿no? Y yo le dije al chico que diagrama, oye, San José, ponlo joven, porque San José, cuando se desposa con María, era de 25, 26, 27 años, ¿no? La Virgen de 15, ¿no? Más o menos se calcula eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces, por cuestiones así de piedad, se le ha pintado bastante mayor, como para decir, era como el abuelito de María, ¿no? Y la protegía, ¿no? Pero no es así, ¿ya? Bien. Ah, eso, Elia. Ya te he ganado la... Ya, pues, discúlpame. Por acá. A ver. No, padre, yo... Perdón. Padre, Agua. Padre, yo opino igual que usted, porque he visto así, pongamos, pinturas en que pintan a San José de bastante, de aquella edad. Y yo pienso que las personas que han pintado así a San José es porque no entienden lo que es la virtud. Entonces yo digo, entonces si San José hubiera sido de bastante edad, entonces ¿dónde está la virtud? ¿No es cierto? Para mí también él ha sido un hombre joven. Igual lo piensa este santo, José María Escrivá, también dice él, que para él ha sido un hombre joven. Sí, está bien. Coincidimos. La hermana ya se recuperó, ya. Regresó a San José y ya. Padre, tengo entendido que cuando uno pide a Dios algo, pues hay que pedirlo, pero en nombre del Hijo, Sí. Cristo Jesús, y rezar, orarle por esa petición que uno está haciendo directamente al Padre, pero en nombre del Hijo Cristo Jesús. Entonces, para mí crea Ya. cierta duda. No, está bien su pregunta, muy buena pregunta. Todas están muy buenas, o sea, todas tienen 20, ¿ah? Está bien. Muy buenas preguntas. A ver, hermana, me felicito porque esto es bueno saberlo. Justo el evangelio de hoy es: nadie va al Padre sino por mí, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Felipe le dice: ya, pe Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, ¿no? O sea, Felipe le está diciendo a Jesús: ya, pe Señor, no nos florees tanto y anda al grano, ¿no?
O sea, eso es lo que está diciendo Felipe, ¿no? Pero Jesús dice, un momentito, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces, el único camino para ir al Padre es Jesucristo. Que quede claro. Entonces, nosotros no vamos a San José para ir al Padre, no vamos a la Virgen para ir al Padre, no vamos a San Pancracio para ir al Padre. Vamos a la Virgen en primer lugar, en segundo lugar a San José, en tercer lugar a San Andrés, San Pedro, quien quieras, para ir a Jesucristo. Y Jesucristo nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Ese es el orden, ¿ya? Dice primera de Timoteo 2:5, único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. El único que nos lleva al Padre es Jesús. Pero para ir a Jesús hay diferentes mediaciones. La primera, la Virgen. La Virgen nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva al Padre. Y eso lo aprendemos en la boda de Caná, Juan 2:1-11, ¿no? María nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva al Padre. San José también nos lleva a Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque los santos están unidos a Cristo Jesús. Cristo es la cabeza. Jesús es la cabeza. Y en la medida en que estamos unidos a la cabeza, tenemos un poder de intercesión ante Jesucristo, y Jesucristo nos lleva al Padre. También nosotros aquí, Padre, rece por mí, yo rezo por ti. Rezamos, vamos a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Hay un poder de intercesión que tenemos nosotros, y en la medida que estamos más unidos a Jesús, esa capacidad de intercesión va a ser más fuerte, hermana, ¿ya? Y como San José está muy unido a Jesús, su poder de intercesión es muy eficaz, ¿ya? Entonces no hay ningún temor en acudir a la Virgen, a San José o a los santos, sabiendo que vamos a ellos para que nos lleven ¿a quién? A Jesucristo. Y Jesucristo nos lleva al Padre. Ese es el orden. Estaría mal decir, San José, contigo me voy al Padre. Un momentito, San José te lleva a Jesucristo. Por eso las devociones a los santos tienen que ser cristocéntricas. Y eso conecta con la Eucaristía, ¿no? Tener devoción a San José y no ir a misa está mal. Tener devoción a la Virgen y no ir a misa está mal. Entonces, es importante esto del cristocentrismo. Las devociones a los santos tienen que ser cristocéntricas. De lo contrario, hay ahí unas falencias. ¿Ya? El último, hermano, los últimos serán los primeros. Padre, faltan dos. una consulta. Ya, otro. ¿Existe algún dato histórico para saber hasta qué edad o etapa de Jesús San José acompañó? Usted estaba hablando hace un momento de la buena muerte, Sí, Jesús, la buena- María y sí, José, sí, pero sí. ¿existe algún dato? Buena pregunta. Lo que podemos deducir es que dado que en la boda de Caná, donde Jesús ya tendría 30 años, ¿no? Porque estamos en los inicios del ministerio de la vida pública de Jesús, ya no aparece San José. Y es costumbre en el mundo judío que en una celebración esté siempre toda la familia. O sea, los judíos cuidaban mucho la familia. Es más, como dice el Papa Francisco, el amor y Leticia, la Biblia es también la historia de la belleza de la familia, ¿no? Abraham, Sara, siempre la familia, la familia, la familia. Entonces, en la boda de Caná no está José. Entonces, significa que deducimos ya muerto. Entonces, tenemos ese dato ahí, ¿no? Que significa que ya cuando Jesús tenía 30 años había muerto. No sabemos cuánto tiempo atrás había muerto. Pues es un dato que está ahí, ¿ya? Bien. Sí, hermana. Padre, quería saber nomás la diferencia entre una encíclica y una exhortación apostólica. La diferencia, por favor, entre una encíclica y una exhortación apostólica. Ya, la hermana ha preguntado la diferencia entre una encíclica y una exhortación apostólica. Son bien elevadas las preguntas, ¿ah? La encíclica es un documento que surge por iniciativa propia del Papa. El Papa tiene una iniciativa propia, escribe un documento. La palabra encíclica es una palabra griega que significa circular, es como una circular que la manda toda la iglesia. Él mismo la redacta, tiene un grupo de colaboradores ciertamente, con un título que él ha elegido libremente, y manda ese documento circular, encíclica, por toda la iglesia. Esa es una encíclica, ¿ya? Es un documento escrito por el Papa, iniciativa propia. La exhortación apostólica también es escrita por el Papa, pero recoge
lo que se ha discutido en un sínodo de obispos. Si el sínodo de obispos ha sido sobre los jóvenes, la exhortación apostólica, ¿de qué va a ser? De los jóvenes. Entonces la exhortación apostólica recoge lo que han dicho los obispos en un sínodo. Si hace unos años atrás el sínodo de los obispos habló sobre la familia, la exhortación apostólica ¿de qué fue? De la familia, ¿no? Entonces la exhortación apostólica también la escribe un papa, pero recogiendo lo que se ha discutido en un sínodo, y por tanto el tema ya no lo pone el papa, mejor dicho, lo ha puesto en el sínodo, pero recoge todo lo que se dijo en ese sínodo en ese documento, ¿de acuerdo? Entonces una exhortación apostólica siempre surge luego de un sínodo de obispos. Hace poco ha salido una nueva exhortación apostólica del Papa Francisco sobre los jóvenes. De repente ya la semana lo tienen acá el libro, ¿no? Ya, entonces estoy haciéndole propaganda todavía, ¿no? Ya. Bien, esa es la diferencia. Sí, hermana, dígame. Buenos días, padre. Padre, a mí una cosa que me parece muy interesante es uno de los puntos que mencionaba era sobre la predestinación. Una de las cosas que mencionaba era la devoción a San José. Recientemente que me pareció interesante rescatar y resaltar la aparición en Fátima, que hubo una aparición de San José, y una de las interpretaciones queriendo entender este signo era que Dios quiere resaltar la figura del Padre. Yo considero que es un signo de Dios y me parece muy interesante que usted haya dado este tema, resaltar y rescatar la figura de San José, porque de alguna manera, por decirlo así, rehabilita la figura del padre en la familia, y en una sociedad que nos está lamentablemente diluyendo la figura paterna y también la figura de la familia. Entonces solamente quería como un poco como resaltar esta importancia, y no sé qué luces nos puedan dar respecto a esto. Gracias, hermana. Es verdad, ya en la última aparición de Fátima hay, dentro de esa última aparición de la Virgen, aparece, valga la redundancia, diferentes imágenes a los pastorcitos, ¿no? Aparece la Virgen bajo la vocación del Rosario, la Virgen bajo la vocación del Carmen, la Virgen con el niño que bendice al mundo. Todo eso lo relata muy bonito Lucía, ¿no? Lean ustedes el diario de Lucía, Sor Lucía. Y aparece San José, como ha dicho muy bien la hermana, aparece San José bendiciendo también, ¿no? No nos olvidemos que Fátima trae un mensaje que es mensaje de oración, mensaje también de reparación, un mensaje que hay que aplicarlo en la familia necesita la oración. La Virgen habla de la paz, habla de rezar el rosario para que haya paz. María es madre de las familias, reina de la paz, y en ese contexto aparece también San José. San José, modelo del varón. Esta charla es San José, varón de Dios. Hoy que estamos viviendo en una sociedad machista, ¿no?, donde muchas mujeres son maltratadas, vejadas, qué importante es decir a los varones que San José tiene que ser siempre un punto de referencia para que ellos se comporten correctamente. San José, varón de Dios, hombre piadoso. El varón tiene que ser piadoso. Muchas veces se dice, no, es que yo no voy a misa, que vaya mi mujer, ¿no? O es para mujeres, ¿no? Que se confiesen las mujeres, ¿no? Entonces San José enseña a los varones a ser piadosos, a tratar a Dios con cariño, también con ternura. San José enseña a los varones a tratar con respeto a sus esposas. Es el modelo de esposo. Enseña a los varones a ser buenos padres de familia, a educar correctamente a sus hijos, a vivir eso que el Papa Francisco pide en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la cercanía del papá con su hijo, la cercanía. San José fue cercano con el niño Jesús. Entonces los varones tienen que ser cercanos con sus hijos. El mejor amigo de un niño tiene que ser su papá varón. Porque de lo contrario el niño va a buscar amistades o buscar compensaciones en la calle. Entonces el papá, el varón, tiene que estar presente en el hogar. Yo comprendo que con estos horarios inhumanos de trabajo que hay en el Perú,
Muchas veces los padres de familia no pueden estar cerca de sus hijos, pero hagan el esfuerzo. Siempre les digo a los padres de familia, hagan el esfuerzo para sacar tiempo de donde sea, para tener siempre esa cercanía con sus hijos, esa cercanía que tuvo San José con el niño Jesús. Padre Carlos, como también nos están siguiendo por Facebook, también hacían la pregunta de antes, ¿hasta qué edad San José acompañó a Jesús? Y Mónica también pregunta, ¿qué importancia tuvo la formación espiritual de San José en Jesús? Bien, con relación a lo primero, ya he mencionado que tenemos un dato ahí, la boda de Caná. No podemos decir más o menos el año en que murió San José. Podemos deducir que ya para la boda de Caná había muerto. ¿Cuánto tiempo atrás? No podemos deducir exactamente. Con relación a la formación espiritual de San José y su influencia en la casita de Nazaret, San José, se dice, era de la casa de David, era un varón justo. ¿Y qué significa un varón justo en la Biblia? Significa aquel que se relaciona correctamente con Dios y por tanto que cumple la ley de Dios, incluyendo sus deberes religiosos. De ahí que nos imaginamos a San José, que era un hombre que iba a la sinagoga a escuchar la palabra, que participaba también del culto judío, que iba al templo. Acuérdense de ustedes de lo que pasó con el niño Jesús cuando tenía 12 años, ¿se acuerdan? ¿Dónde se perdió? En el mercado central, ¿no? ¿Dónde? El templo de Jerusalén. Porque alguien lo llevó. ¿Quiénes lo llevaron? Sus papás. Ahí está, ahí se ve la espiritualidad de San José. San José cumplía sus deberes religiosos, iba al templo de Jerusalén como todo judío, con María Santísima. San José y María. Ahí está, ha venido Bolina, ¿qué tal? Ha venido de Santa Rosa, ¿no? Jocelina, después de tiempo que no la veo. Ahí está levantando la mano. Bien. San José presentó al niño Jesús en el templo con María Santísima y de esa manera cumplió también sus deberes religiosos. La ley decía que los papás tenían que llevar al primogénito al templo. Y eso lo celebramos en la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de su Santa Madre. Por tanto, San José cumplía sus deberes religiosos. Bien, entonces hemos terminado ya. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos ustedes. Gracias a las hermanas Paulinas por haberme invitado. Gracias a todos ustedes. Veo aquí feligreses de todas las parroquias donde he estado y la parroquia donde estoy, el Santuario de la Señora de la Divina Misericordia. Bendiciones para todos ustedes. Siempre les encomiendo mis oraciones. Y les he repartido una estampita que vamos a rezar. Vamos a rezar, nos ponemos de pie. Después le damos ahí a la hermana. Tenemos esta oración a San José. Decimos: Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Dos pequeños avisos. En la parte ya para salir hay un pequeño compartir, gaseosita, alguna galleta para este momento. También hay un cuaderno para que ustedes anoten su nombre y su número de teléfono para cuando haya otro atrio paulino, los llaman y si es posible que vengan, ¿no? Y también el 21 de julio, domingo, a las 8 de la noche, en la Feria Internacional del Libro, va a estar el padre Carlos Rosell presentando también un libro sobre la familia y les doy la buena noticia. Entonces, en el marco de la Feria Internacional del Libro, 21 de julio,
8 de la noche, domingo. Muchas gracias. Julio. ¿Quién le falta estampita? Acá está.